Muy buenas tardes. Continuamos con la Cumbre de Historia de Ciencias de la Salud y en esta ocasión vamos a tener el panel titulado sobre documentación histórica en las ciencias de la salud. Les habla Efraín Flores, voy a ser su moderador y vamos a tener 4 ponencias sucesivas. En primer lugar va a hablar el profesor Eloy A. Ruiz, luego la doctora Débora Serrano, seguido por la profesora Raquel Colón y el profesor Javier Almeida. Así que sin más les dejo con nuestro primer ponente, el profesor Ruiz. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Eloy Ruiz Rivera y tengo el honor de participar en esta actividad con esta presentación titulada El Templo de la Salud, Cultura Visual Fotográfica de la Higiene Escolar en Puerto Rico 1918-1930. La higiene y la salud jugaron un rol protagónico en la educación pública en Puerto Rico entre 1918 y 1930, periodo que comprende entre el terremoto de San Fermín, la pandemia de influenza y el fin de la Primera Guerra Mundial, hasta el aftermath del huracán San Felipe. La Gran Guerra primero y los eventos naturales después consolidaron las prácticas, las actividades y la ideología de lo que se denominó como la educación pública moderna. Si lo moderno era lo estadounidense y lo pragmático, todo en nombre de la civilización y el progreso, una delicada práctica crítica de la representación visual fotográfica de esta educación puede notar los síntomas de esta época, el afán por la salud y la higiene. Muchas gracias. El afán por la salud y la higiene. Lo que es un trabajo sobre estudios culturales y visuales de la educación en Puerto Rico ha terminado transitando entre la historia de las ciencias de la salud. A pesar que llevo algún tiempo interrogando incesantemente estas fotografías sobre la agricultura, la educación física, las artes manuales, la economía doméstica y la Cruz Roja Juvenil, no ha sido hasta hace poco tiempo que he desentrañado parte de la sintomatología detrás de ellas. No vemos con los ojos, como plantea Nicolás Mirzoeff, vemos con el cerebro, con el conocimiento. El historiador cultural de la educación, Antonio Viñao Frago, plantea muy bien que es muy vieja la relación entre higiene, salud y educación. El higienismo constituyó un movimiento internacional tomando como una de sus preocupaciones la salud física y mental de los seres humanos, planteando nuevas propuestas de acción y así regulando el campo del urbanismo y la vivienda, del trabajo, los ritmos de vida, así como los hábitos alimenticios y la vestimenta. La higiene escolar surgió en el contexto del desarrollo de la higiene privada y pública a partir de los 1880. Como plantea María Eugenia Scholl en el caso de México, y cito, la higiene proporcionaba bajo el mandato de la neutralidad y la objetividad científica los argumentos y los instrumentos para atender problemas muy concretos, cuya solución resultaba inviable si la administración pública no incorporaba a expertos. Esta presentación busca abrir una discusión con los colegas de la historia de las ciencias de la salud, fomentando un trabajo multidisciplinario, continuando la inspiración de salubristas y humanistas que buscan contar nuevas historias, al proponer que estas representaciones visuales de la higiene escolar sirvieron para consolidar un imaginario de modernidad y progreso en Puerto Rico como íconos de la educación pública moderna. En el caso de la salud pública, como con la educación pública, las fotografías jugaron un rol destacado para representar visualmente el progreso a 2 décadas del cambio de soberanía. La imagen fotográfica como certificado de evidencia, como prueba irrefutable de la realidad, tenía un poder mayor al de las palabras, pues presenta, certifica, eterniza un momento pasado en el presente. Es común ver en esta década múltiples fotografías que servían para ilustrar importante contenido textual. Sin embargo,
La fotografía, aunque ha querido ser representada como el ver icon de la modernidad, no es un medio transparente ni objetivo, aunque parece ser científico. No es una ventana para ver el mundo, sino una estrecha diapositiva selectiva. Cuando hablo de cultura visual fotográfica, me refiero a los aspectos relacionados con la reproducción de la imagen que se expresan a través de fotografías como esta y que construyen visualmente el campo de lo social. Así que vamos ahora al primer slide. ¿Lo estoy haciendo mal? Ya está. Siempre es posible que yo esté metiendo las patas, así que buenas tardes a todos y a todas. Yo espero que le estemos pasando muy bien. Luego de un almuerzo como el que nos hemos comido, ese pernil tan sabroso, hay que meter un poco de pep a esto, así que muchas gracias por estar aquí. Veo algunas caras y me intimido, así que tengo que utilizar mis mecanismos de defensa. Las representaciones visuales fotográficas de la higiene escolar son muy diversas. El contenido de las fotografías relacionadas con la agricultura, la economía doméstica y la educación física es menos explícito. Hay que jugar con las imágenes para saber qué quieren, qué buscan o cómo desde mi crítica me valgo del contexto histórico para comprenderlas. Las fotografías de la agricultura, como esta que está aquí, querían proyectar el incremento de la técnica de la agricultura científica como un medio para hacer de Puerto Rico una granja industrial y agrícola. Sin embargo, más allá de lo que se ve en la fotografía, yo veo una conexión didáctica entre los huertos y los jardines escolares con la promoción de la alimentación. En un país con poco más de un millón de habitantes, en 1920, la mala alimentación era uno de los problemas que aquejaban a Puerto Rico, junto a la pobreza, el desempleo, problemas de vivienda, criminalidad, fuga de capital y enormes problemas de salud pública, como bien sostienen la historiografía. Para el doctor Pedro Ortiz, del negociado de enfermedades transmisibles del Departamento de Sanidad Insular, el problema con la alimentación era que las plagas que minan el organismo y retardan y estancan su desarrollo físico y moral han creado una legión de pálidos sin más ambición que el instinto de conservación, sin más mundo que el que rodea a un bohío pobre. El hogar. La economía doméstica surgió para fomentar los principios de eficiencia, modernidad y ciencia en el hogar. Aquel espíritu de cooperación de las escuelas en las cruzadas de la salud y el bienestar, como bien le llamó Juan B. Heike, se unió a los afanes que hacían de la vida doméstica otro afán de normar. El discurso educativo oficial, seducido por las narrativas que planteaban que el hogar era una extensión de la escuela, promovían formas correctas de crianza, de higiene y de visiones acerca de la familia que tuvieran como finalidad surcir la reingeniería social desde la escuela y el hogar. El ideal del hogar, de la ciencia, de la libertad y la eficiencia hacían de la economía doméstica el terreno propicio para luchar contra grandes problemas sociales como el hacinamiento, las condiciones de vida, las condiciones de vida y de vivienda, así como otras directamente relacionadas con la enfermedad. Incesantemente su trabajo, aunque siempre supuestamente fue en el hogar, la economía doméstica jugó un rol muy destacado en la pandemia de influenza junto con la educación pública. Por otro lado, la salud física de los estudiantes era otra de las grandes preocupaciones de la higiene escolar. La educación moderna atendía a los componentes intelectual, físico y moral del alumno. Un cuerpo fuerte podía resistir mejor a los embates de la vida,
además de ser un buen ciudadano. La debilidad física se asociaba además con la debilidad mental, mientras que, y cito, el hombre fuerte, sano y vigoroso de cuerpo y espíritu, que guiado por la luz de la razón y sostenido por el freno de una voluntad enérgica y educada, puede dominar las pasiones y las fuerzas de la naturaleza. Para muchos educadores como Lorenza Brunet, el cuerpo, la salud, eran parte indispensables para ser fuertes y vencedores ante los problemas que aquejaban a gran parte de la población en Puerto Rico, entre ellas a la población escolar. Además, como bien sostiene Pedro Gil, el cuerpo es el templo de la salud donde nuestra juventud verifica y liba el principio esencial. Ahora bien, las fotografías de las clínicas dentales en las escuelas, así como de las clínicas infantiles, constituyen un evento que requiere un examen más pormenorizado de una década en que las inspecciones médicas fueron regulares en nuestro sistema educativo. Las inspecciones médicas iniciaron en Bruselas en 1874 y en París en 1884, en Estados Unidos en 1894 y en el siglo XX en países como Cuba y México. Puerto Rico contó con un programa de inspección médico escolar, como esta foto que tenemos aquí ante nosotros. Un programa promovido por médicos e higienistas quienes visitaban, al igual que las enfermeras, diversas escuelas en los municipios. Estas fotografías buscan presentar cómo los estudiantes eran examinados físicamente, principalmente con todo lo que tiene que ver con la odontología. Además, algunos otros detalles que no aparecen en estas fotografías son parte de todo el trabajo que se promovió en las escuelas para promover la higiene oral, ya que se entendía que la higiene oral constituía uno de los principales asuntos de la salud pública en Puerto Rico. Así que a diferencia de las fotografías anteriores que he presentado, estas fotografías son imágenes que presentan no a los estudiantes junto a sus maestros, sino a los estudiantes con profesionales de la salud, con profesionales médicos, como van a ser médicos y enfermeras, ya que se entendía que ellos tenían una autoridad que no poseía el magisterio. Así que estas fotografías de las clínicas dentales son las fotografías que van a hegemonizar todo lo que tiene que ver con las representaciones de las inspecciones médicas en la educación pública moderna. A diferencia de las fotografías anteriores que he presentado, esto es una fotografía en Loíza que llama la atención que a diferencia de gran parte de la fotografía de toda esta época, esta es una de las primeras fotografías donde aparecen estudiantes negros, evidentemente negros, habiendo ahí un asunto muy vinculado con la raza en esta delicada práctica crítica que es la interpretación fotográfica a la que he hecho alusión anteriormente. Otro de los asuntos que van a estar recurrentes en esta época son las clínicas infantiles. Las clínicas infantiles van a formar parte de todas estas actividades que van a estar fuera de la escuela, que se están dando al exterior y que al igual van a ocurrir con las fotografías que van a comenzar a publicarse en esta revista que se funda en 1925, la Puerto Rico Health Review. Son fotografías no ya de la higiene escolar, sino de campañas educativas que se comienzan y que se contienen en imagen
y que a diferencia de las otras, ¿verdad? Ya están presentando otras instancias. Con esto estoy cerrando con estas fotografías que son las últimas 3 fotografías con las que cierro este recorrido. La primera es una fotografía relacionada con el examen de un paciente de tuberculosis en una clínica de Santurce, y a diferencia de las otras fotografías van a presentar ya los cuerpos de las personas de una forma muy distinta a lo que han sido los estudiantes. Por último, agradecer que, aunque me he quedado sin tiempo, y poder concluir que todas estas prácticas de la higiene escolar contenidas en la imagen fotográfica fueron en este periodo los íconos de la educación pública moderna. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para el profesor? Profesor Ruiz, sí. Muy difícil que me van a preguntar. Muchas gracias. Excelente el artículo del doctor Fernández, ¿verdad? No, con el tiempo, ¿verdad? Pero lo tengo citado, así que muchas gracias. Hay una mención en la revista escolar de Puerto Rico, ¿verdad? El doctor me cortó y no lo pude decir, pero la culpa suya, Efraín, doctor. Hay una mención, ¿verdad?, de que uno de los grandes problemas es que cuando se van a reclutar los soldados, estaban, no lo voy a decir, estaban como usted dice, señor director. Entonces hay aquí todo un fomento de la cuestión física, también vinculado con la cuestión, esa ligación con la guerra. En este sentido, yo creo que mi presentación ha dado el fruto que yo quería, que era lograr que ustedes me pudieran hacer recomendaciones, y yo me siento más que honrado y muy agradecido. Muchas gracias. Ahora con ustedes, la doctora Débora Serrano. Muy buenas tardes, me escuchan todos, ¿verdad que sí? Vamos a probar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí presente. Como pueden ver en pantalla, voy a estar compartiendo con ustedes los resultados de un tema que me parece muy interesante y está relacionado a la producción cinematográfica de Puerto Rico, creada por la División de Educación de la Comunidad, y la relación que tuvo con el aspecto de la salud. En este caso vamos a hacer un análisis de las aportaciones que hizo en el desarrollo de actitudes y conductas saludables, específicamente años 50 y 60. Así que, ¿por qué un tema como este? Ciertamente por ser una producción puertorriqueña, la cual tocó tantos temas de cooperativismo, aspecto social, agricultura. El tema de la salud siempre estuvo bien presente, así que no puede pasarse por alto, y ese es el propósito principal. Además de que en una de estas cumbres de historia, ciertamente María Santos y Corrado en el 2016 exhortaron que se hiciera este tipo de investigación, pero podría ser enfocado en los libros, en los folletos, en los carteles o en las películas, hablando directamente de la DIVETCO. Así que, ¿cómo surge la DIVETCO? Se originó oficialmente el 14 de mayo de 1949. Observen esta ilustración, fue un programa para educar a los adultos y estuvo adscrito a lo que era el Departamento de Instrucción Pública en aquel entonces, hoy día el Departamento de Educación. Y entonces el propósito principal era impactar en las zonas rurales, así que se organizaban en grupos, había un líder y trataban de exponer las inquietudes, las problemáticas que vivían en aquel momento en esa comunidad, para ellos mismos también buscar sus soluciones. O sea que era una participación comunitaria total. Y los mismos ciudadanos discutían sus problemas y buscaban sus soluciones también. Así que las preguntas
Tenía 2 preguntas de investigación, pero las quise ¿verdad? Resumir en una sola. Nos vamos a enfocar en cuáles fueron esas actitudes y conductas saludables en cuanto a la aportación de esta producción cinematográfica. En esta ilustración lo que podemos ver es cómo hacían la convocatoria para que el pueblo, para que los residentes llegaran y pudieran ver las películas. Ponían música típica, anunciaban el tema de la película con los carteles, así que era toda una producción. Y en cuanto a las variables, pues partimos de que las actitudes son aquellas responsabilidades y compromisos del individuo, básicamente dirigidas hacia la salud y no hacia la enfermedad. Eso es lo que queremos fomentar. Y en cuanto a las conductas, pues esas decisiones personales, las acciones para prevenir enfermedades o accidentes y acciones que promuevan la salud individual y colectiva. Esa ilustración representa a uno de los líderes visitando las casas para anunciar tal día se va a proyectar la película, pero tenga también este folleto, porque el folleto acompañaba también parte de la educación. En cuanto al diseño, sabemos que es una investigación cualitativa de corte descriptivo y también tenemos que destacar que la producción cinematográfica de la DIVETCO contó con más de 100 películas, eran como un promedio de 117. Obviamente, pues no todas cumplen los criterios de selección para hacer este tipo de análisis, así que nos quedamos con estas particularmente. Y tal vez ustedes escucharon o han visto estos títulos. Estamos hablando de Una gota de agua, Pedacito de tierra, Doña Julia, Ignacio, Modesta, Huracán, El cacique, Una gota de sangre y La esperanza. Así que comenzando con las actitudes que se han promovido a través de estas películas, una de ellas es la importancia de poseer conocimientos sobre la salud. Aquí podemos ver ilustraciones de la primera ilustración, es una enfermera visitante, donde ellos no daban el diagnóstico, pero sí hacían el estimado inicial sobre la problemática de salud que tenía el bebé en este caso, y podía hacer recomendaciones. Aquí la enfermera habla sobre la importancia de no tomar el agua infectada y sus efectos nocivos hacia la salud. En la película de Una gota de sangre, la importancia del conocimiento sobre la salud es cómo la donación de sangre ayuda a mantener o mejorar la salud en otras vidas. El agua impura llena de microbios que causa enfermedades, en qué consiste la nefritis y la tuberculosis como una enfermedad infectocontagiosa. Sobre el tema de identificar una condición de salud, seguimos con las actitudes saludables. Aquí las películas no presentaban diagnósticos, eran muy pocos, pero en el lenguaje cotidiano lo que sí hablaban era pujos y fiebre en los niños, que no es otra cosa que diarreas infecciosas, muertes asociadas al contacto de agua contaminadas por las ratas, leptospirosis, diarreas y barrigas llenas de gusarapos, enteritis, inflamación de los riñones, nefritis, infección en los pulmones, tuberculosis. Me disculpan que esas imágenes se han movido un poco. Y también la importancia de identificar algún estilo de vida insalubre, ¿verdad? Que en esos casos, aquí, en la película Pedacito de tierra, habla sobre la falta de calzado, la casa insegura y otros factores relacionados a la pobreza que ciertamente tienen un impacto en la insalubridad. También monitorear un comportamiento de riesgo. Aquí se hablaba sobre beber agua de la quebrada, del pozo o del río que estaba contaminado, heridas abiertas por accidentes, posibles infecciones y desarrollo de epidemias por animales muertos luego de un huracán. Fíjense que ya desde esos años se hablaba de cómo reaccionar y responder después de la tormenta. Exposición a la violencia física de la mujer hacia el hombre. Observen eso, era la mujer la que agredía físicamente al hombre. Y violencia verbal del hombre hacia la mujer. Y entonces la película La Esperanza, exposición al contagio de la tuberculosis. También otras actitudes era cómo desarrollar un plan de acción para alcanzar la meta de salud personal. En el caso de la película Modesta, que se habla de la violencia de género, Modesta y Don Tello se comprometen y establecen condiciones para llevar una vida de paz. En Una gota de agua, cómo adoptar la práctica de hervir el agua para beber y cocinar saludablemente. Y en La Esperanza, cómo Enrique debía cumplir cabalmente el tratamiento y las recomendaciones médicas una vez estaba de alta. No es solamente seguir las recomendaciones en el dispensario o en el hospital, sino en el hogar también. Y mantener el mantenimiento positivo hacia la salud a largo plazo. Ahí la enfermera visitante exhortaba a que buscaran la manera
de crear una forma de tomar agua pura todo el tiempo. Y entonces, en cuanto a las conductas saludables, podemos ver 4 dimensiones: salud mental, salud ambiental, salud física y salud sexual. En la salud mental se ven en las películas como la parte de responder a los huracanes era importante, ¿verdad?, para poseer botiquín de primeros auxilios, de curar la vida en refugio o en las barracas, esterilizar los trastes ante la exposición de tuberculosis en el hogar, hervir el agua y enterrar los animales muertos después de un huracán. Salud física se puede ver en la película Pedacito de Tierra, porque no solamente habla sobre la importancia de la agricultura, el disfrute de la tierra de aquí, sino que cómo en el terreno del hogar se puede crear un huerto casero extenso que puede producir los grupos de alimentos completamente. La película es explícita en eso. Y en Doña Julia, los medicamentos prescritos por el médico, aquí estamos hablando del tratamiento parenteral intravenoso para el tratamiento de la nefritis. Salud física también se hablaba de la importancia de la vacunación, importancia de curar las heridas después del huracán, y salud sexual, la comunicación asertiva con la pareja para tomar decisiones informadas antes de contraer matrimonios. Como conclusión, definitivamente estas películas contribuyeron grandemente al desarrollo de actitudes y conductas saludables en los puertorriqueños, motivaron también la creación de responsabilidad y compromiso, no solamente individual, sino colectivo también en los grupos, en las zonas rurales, destacaron la salud ambiental y el problema de las aguas contaminadas como un tema apremiante también. Influyeron en el fortalecimiento de la salud mental de los puertorriqueños porque se hablaba de buscar soluciones ante los estrés de la época. Y promovieron la salud física como un vínculo al bienestar y funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Fomentó la salud sexual basada en el respeto, comunicación asertiva y toma de decisiones. Así que definitivamente son propuestas educativas que generan destrezas, habilidades de razonamiento y adquisición de conceptos relacionados a la medicina, a la ciencia y a la salubridad. Excelente, doctora Serrano. ¿Algo? Bueno, pues buenas tardes oficialmente a todos y a todas. Yo les voy a estar hablando de algo un poco diferente, ya que voy a estar hablando sobre la experiencia del Comité Interdisciplinario de la Escuela de Profesiones relacionadas con la salud para lograr una documentación histórica de nuestra escuela. La Escuela de Profesiones de la Salud se conoce o se conoció en un principio como el Colegio de Profesiones Relacionadas con la Salud. Luego se cambió su nombre a Escuela de Profesiones de la Salud y es una de las 6 escuelas que conforman el recinto de ciencias médicas. De 11 programas académicos que se iniciaron en el 76, ahora se cuenta con más de 18 programas académicos que van desde grados asociados hasta grados doctorales. Ese crecimiento tan vertiginoso en la parte académica de la escuela hizo despertar el interés en las personas de la facultad de que había que guardar de alguna forma la historia de cómo había ocurrido todo esto en nuestra escuela. Y es ahí que para el 2003, bajo el liderato de la doctora Estela Estapé, se comenzó la idea de este proyecto de conservación del patrimonio histórico de la escuela. Se hizo a través de una creación de un comité que se le llamó o se le llama el Comité de Museo y Archivo Histórico. Y también se utilizó en aquel momento la estrategia de que la compañera María del Pilar Cristian fuera la encargada de dirigir ese comité. Ya la compañera María del Pilar Cristian no se encuentra con nosotros. Ella estuvo dirigiendo este comité todo el tiempo hasta su fallecimiento. Sin embargo, quiero que esta presentación sirva para honrar esa memoria y ese legado de la compañera, porque sus trabajos continúan.
La meta que se propuso en aquel momento fue preservar ese patrimonio de todo lo que había en la escuela, de nuestros programas académicos para las futuras generaciones. Se establecieron 3 áreas grandes de objetivos. Una era preparar un espacio físico que albergara la parte histórica, proveer un ambiente que promoviera el uso de estos trabajos para las investigaciones de estudiantes y profesores y cualquier persona interesada, y realizar actividades educativas y de adiestramiento para que se supiera la importancia de la conservación y la preservación de todos estos documentos. Este fue el comité inicial. Luego, actualmente, el comité está compuesto por estas personas que están aquí, pero que en esta tarde la única que está aquí soy yo. Aparentemente las demás personas no han podido asistir. Y comienzo ahora a narrarle las actividades que tuvimos en aquella ocasión. Bueno, pues se trató de identificar un área física donde pudiéramos centralizar los trabajos, pero nuestra escuela estaba en remodelación o iba a ser remodelada, así que se pensó entonces en dónde en el nuevo plano de la escuela íbamos a estar ubicados. Se comenzó también a averiguar con las demás escuelas cómo ellos hacían sus museos, como en odontología y en farmacia. Y el comité comenzó a aprender, ¿verdad?, una serie de cosas. En ese aprendizaje vimos que había que identificar unos documentos muy importantes, que eran algunos equipos, instrumentos típicos de la profesión, afiches, carteles, libros, álbumes, retratos, placas, trofeos, etcétera. O sea que eso fue, como producto del trabajo de investigación, se decidió que todas esas cosas se iban a identificar. Hubo varias reuniones con el Comité de Administración y Docencia de nuestra facultad. Hubo visitas a otros lugares en el recinto para aprender de lo que ellos estaban haciendo. Se hizo una invitación al personal jubilado, docente, para que formara parte de este comité, y la convocatoria resultó efectiva, ya que muchos somos jubilados del recinto para participar en este comité. La profesora Lina Collazo, que en aquel momento estaba todavía trabajando en la biblioteca del recinto, era parte de nuestro comité también. Y se decidió que el énfasis del comité iba a dirigirse a 2 proyectos: al área de archivo histórico con los documentos de carácter histórico y al proyecto de museo, que es una sala de exhibición y memorabilia. Se ubicó el espacio físico para el museo en el plano de remodelación de la escuela, y eso pues fue un trabajo que se hizo para eso. Y se comenzó a preparar todos los materiales que se estaban identificando por los programas, de manera que se guardaran de una forma que no se nos dañaran. Para lograr eso, hubo que contratar a la compañía de Iron Mountain para que fuera la compañía donde se depositaron los archivos y todas las cosas que se identificaron, para que nos las guardara en lo que podíamos estar disponibles para recibirlos nuevamente en la nueva estructura de la escuela. Y más adelante hubo que adiestrar a los miembros del comité para que pudieran ayudar a su vez a los diferentes miembros de la facultad y pudiesen identificar junto con ellos los materiales que se iban a guardar en este proceso de recopilación. Para todo esto, pues se hizo un proyecto piloto con el programa de audiología, y para ver cómo surgía, ¿verdad?, el proceso de identificación
y guardar todos los materiales de la forma como ya se había identificado que se iban a hacer en cajas y con unas maneras específicas de identificarlos luego cuando regresaran de estar guardados en Iron Mountain. Se hizo talleres con el personal secretarial, así que el trabajo fue bien interesante y bien arduo. Ahí podemos ver a 3 compañeras trabajando con las cajas. Hubo que hacer desde montar las cajas hasta llenarlas y cargarlas. Finalmente, podemos decir que tuvimos unos logros iniciales, donde se ubicó ese archivo histórico en la estructura académico-administrativa de la escuela. O sea, no bastó con que nos dieran un espacio físico, sino que se ubicó a través de las reuniones de facultad como parte del organigrama de la escuela. Está ahora ubicada como una división de documentos históricos bajo el Decanato de Asuntos Académicos de la Escuela de Profesiones de la Salud. Hubo en todo momento, y eso lo voy a recalcar siempre, un apoyo incondicional por parte del decanato de nuestra escuela para este proyecto. Finalmente, se preparó el salón, ya de ahí pues pasaron los archivos y todo a guardarse en el área de Iron Mountain, pero ya entonces, ahora les hablo de que regresamos a la escuela ya remodelada y nos dieron el salón 303 de la estructura para hacer nuestro archivo en la escuela. Aquí como que me fui de la... Déjame ver. Vamos a ver. No. Estoy atrás. Ok. Parece que le di algo y se me fue muy adelantada. Ok. Bueno, entonces, otro de nuestros logros fue que se ubicaron todas estas cosas, no solamente en el Iron Mountain, sino también en la Clínica Antillas, porque no cabían toda la documentación en la Clínica Antillas. Una vez que terminamos de preparar el Salón 303, también nos dedicamos a realizar una exhibición permanente en el área designada como museo de nuestra escuela. Celebramos la inauguración, etcétera. Y nuestro comité se constituyó en un comité asesor para la escritura y revisión del libro que se escribió relacionado a los 35 años de la Escuela de Profesiones de la Salud. Ese libro fue editado por las compañeras Milagros Vélez, Estela Estapé y María del Pilar. También nuestro comité se dedicó a preparar un documental con motivo de la celebración del 40 años de aniversario de nuestra institución. ¿Qué retos tenemos? Pues revisar todos los documentos correspondientes a los programas académicos. Tenemos también que desarrollar la política de manejo de la colección. Y como ya la persona que dirigía la división de documentos históricos se retiró, pues queremos que haya otra persona ahí, ¿verdad? Y si es posible que nos dediquen algún tipo de presupuesto para que podamos continuar con ese apoyo institucional y que el proyecto continúe. Y aquí ahora pues tenemos retratos de nuestro comité con la doctora Estela Estapé. Aquí hay más personas de nuestro comité trabajando. Aquí está lo que les hablaba de la compañera Lina y de María del Pilar, que eran parte de nuestro comité. Y finalmente nuestro comité ahora pues está dirigido y tenemos el apoyo institucional a través de nuestra decana, la doctora Bárbara Segarra. Así que, mira a ver si sale una música ahí.
Este es un ejemplo de cosas que podemos encontrar en nuestro pequeño archivo histórico. Mira, no hay audio. Ah, bueno, pues es el himno relacionado con nuestra escuela que está guardado allí en nuestro museo. Así que muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la profesora. ¿Alguna pregunta o comentario para ella? Bueno, felicitar a la profesora Vélez por la presentación. Esta mañana hablábamos de cómo impulsar una cultura de fomento de las iniciativas de investigación histórica en las ciencias de la salud al interior de las unidades académicas de recinto. Y esto es un ejemplo vivo, ¿verdad?, de cómo una de nuestras 5 escuelas tiene toda una estructura con voluntad política institucional, porque han recibido el apoyo a través del tiempo de la figura de las decanas y han utilizado como insumo fundamental, obviamente, un colectivo de profesoras retiradas que pueden ofrecer tiempo voluntario para una gestión como esta. Así que a mí me parece que esto es un reflejo, ¿verdad? Pudiese ser un modelo para otras escuelas de recinto y de otras instituciones de educación superior de cómo articular toda una estructura al interior de una facultad para impulsar actividades de naturaleza diversa en el área de investigación histórica. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? El doctor Francisco Muñiz. Todo esto es política. Y entonces se puede hacer con mayor facilidad. Ustedes, Estela y el grupo entonces hicieron una labor magnífica de cómo se hizo todo. Pero parte de la cuestión está en que cada escuela se asocie a la otra, de tal manera que cuando cualquiera de las escuelas quiera hacer algo como esto, no solamente esté trabajando por su cuenta, sino que tenga el apoyo de todos los otros ante la rectoría y la presidencia. Porque entonces, cuando una escuela dice yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, etcétera, se necesita mucha cuestión de fondos y todo esto. Pero entonces ahí es donde el hecho político de que las otras escuelas lo están apoyando, porque de una manera y otra se benefician de lo que ellos hacen. Así que tiene que ser eso, pero dentro de un movimiento político interno. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias y de nuevo felicidades a la profesora por su excelente presentación. Ahora dejamos con ustedes al profesor y colega y amigo, el profesor Javier Almeida Lucil. Adelante, Javier. Gracias. Buenas tardes a todos. La historia que les contaré en el día de hoy es como 2 iniciativas tomadas hace 14 años en el sistema de bibliotecas de Río Piedra y una específicamente en la colección puertorriqueña fueron puestas a prueba durante esta emergencia de la pandemia del COVID-19. Estamos hablando de un cierre total, de toques de quedas nocturnos y de bibliotecas y universidades cerradas. Las 2 iniciativas que fueron puestas a prueba en este escenario pandémico fueron el servicio de referencia virtual y la digitalización de recursos puertorriqueños. En la madrugada del 13 de marzo del 2020, a 2 días de la orden ejecutiva que cerró el país, yo como bibliotecario de la colección puertorriqueña me hacía estas preguntas. ¿Estábamos preparados para mantener el servicio aún con las bibliotecas cerradas? ¿Es posible tener un cuerpo de bibliotecarios dando el servicio de manera virtual desde sus casas y de manera coordinada? ¿Disponíamos de recursos digitales puertorriqueños suficientes para apoyar nuestros servicios ante un posible encierro? Esas eran las preguntas que me corrían por la cabeza mientras me mantenía muy de cerca leyendo y viendo en la televisión las noticias de la prensa local e internacional sobre el avance del novel virus COVID-19 en el mundo. Pero a su vez me causaba mucha intriga
cuando los principales oficiales de salud en Puerto Rico negaban cualquier riesgo para nuestra isla. Y es que para ese viernes 13 de marzo del 2020 veía como Italia y España establecían sus encierros y Nueva York daba indicios de que un caos sanitario era posible. Esa madrugada, luego de pensarlo mucho, le escribí a mis superiores de la biblioteca con el siguiente texto que no voy a leer, pero simplemente le explicaba la preocupación que yo tenía de los estudiantes que no los estábamos protegiendo. La escuela de Derecho iba a cerrar para estudiantes que no fueran de la escuela y profesores sin autorización todavía estaban indicando que a partir del lunes se iban completo en línea full. Eso antes de la orden ejecutiva. Ya para ese viernes 13 de marzo, entiendo que mi preocupación esa madrugada era válida, pero a su vez obviaba en mi mente los esfuerzos que por años este servidor, entre otros tantos bibliotecarios, habíamos trabajado para desarrollar servicios y ofrecimientos dirigidos a experiencias virtuales, remotas, en línea, entre el investigador y el bibliotecario. Y esto desde los 90 estamos en esto. Así que voy a hablar de una de las dos iniciativas que se pusieron a prueba durante esta pandemia, que es el servicio de referencia virtual, que me imagino que todos ustedes han tenido que utilizar ese servicio, en el cual, mediante el cual una computadora o cualquier tecnología de internet, uno puede comunicarse y tener un intercambio con un bibliotecario, sin estar físicamente presente. Y su génesis en Río Piedra data del 2007, cuando se creó un formulario para que los estudiantes y los profesores pudiesen enviar sus preguntas o sus problemas sobre acceso a las bases de datos, problemas con el acceso Wi-Fi, etc. Sin embargo, los estudiantes tomaron para sí ese formulario y empezaron a hacer preguntas sobre libros, estrategias de búsqueda, acceso a colecciones. Ante esto, en el 2007, hice una propuesta a la directora del sistema de biblioteca para establecer formalmente el servicio de referencia virtual. Este fue aprobado en febrero del 2008 y estas son algunas de las primeras pantallas de servicio del servicio de referencia virtual en Río Piedra. Estamos hablando cerca de 12, 13, 14 años atrás. Y ven que también en Mayagüez, en la Biblioteca de Ciencias Médicas y en Aguadilla, el servicio de referencia virtual ya era un hecho. Aquí tenemos lo que es la divulgación. Para ese entonces hice videos en YouTube, carteles que se distribuyeron por el recinto, un grupo en Facebook y otros comunicados de la dirección. Así que el componente de divulgación de este nuevo servicio en la comunidad de Río Piedra se realizó. Sin embargo, tenemos que recordar una cosa: todo este nuevo servicio se fue desarrollando en un mundo presencial, que para muchos este nuevo servicio podría ser innecesario. Para mí fue como predicar en el desierto. Como un recinto presencial, pudiendo ir a la biblioteca en cualquier momento, los 7 días de la semana y hasta en las noches, teniendo la oportunidad de entrevistarme personalmente con el bibliotecario, teniendo la oportunidad de salir con las copias y el libro a la mano o debajo del brazo, voy a ir a una página, buscar un botón, escribir un formulario y esperar que me contesten. Para ese tiempo, lo inmediato era ir a la biblioteca. Fíjense que también enfrentamos en ese momento la resistencia y oposición de compañeros bibliotecarios que veían este servicio como un invento innecesario. Y miren lo que ha pasado en estos pasados 2 años. Así que a 2 días del comienzo del encierro, este era el panorama en Río Piedra. Un servicio de referencia virtual con formulario, preguntas frecuentes y no había chat. Ahora vamos a la segunda iniciativa puesta a prueba, que es las iniciativas de digitalización de material puertorriqueño. Empezamos con qué es la colección puertorriqueña. La colección puertorriqueña es la colección más importante del sistema de bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico. Tal vez una de las bibliotecas, bueno, por qué no decirlo, más importantes en nuestro país. Y por ser una biblioteca que está en una universidad pública, tiene una función dual.
biblioteca académica y biblioteca pública, o biblioteca nacional, mejor dicho. Así que en el 2015 se comenzó un proceso de digitalización en la sala, sin recursos, sin personal, casi sin equipo. Y es que no podía seguir permaneciendo tan importantes colecciones en una caja, en la tablilla de un anaquel o simplemente en el catálogo de la biblioteca. En ese momento, 2015, gracias a la tecnología, era momento de comenzar a divulgar todos estos recursos. Pero no necesariamente en los catálogos y repositorios académicos, que solo lo conocen los que habitan en una universidad, sino a través de otros espacios donde realmente habita la mayoría del país, y por qué no también decir algunos de los académicos, o muchos de los académicos. Ese es lo que yo le llamo el microcosmo digital de los universitarios, donde el resto de la población no se siente identificado ni se asoma. En otras palabras, buena parte de nuestra población transita en espacios digitales donde difícilmente se tropiezan con catálogos de bibliotecas o espacios de interés documental nacional. Ese deseo en el 2015 de divulgar a la vez de preservar estos tesoros bibliográficos nos llevó a abordar el tema de manera distinta, cómo acercar nuestro patrimonio nacional al público general. Y así fue que nos aventuramos a divulgar, a darle visibilidad a estos recursos en espacios, en espacios no tradicionales, las redes sociales. Voy a saltar por la cuestión del tiempo. Y aquí le voy a presentar parte de ese trabajo donde se ha colgado de material puertorriqueño en la plataforma de ISU. ISU no es una plataforma de repositorio digital, ¿verdad?, académico, como siempre conocemos. Esto fue una iniciativa de colocarlo en una herramienta que está muy bien vinculada a las redes sociales. Ahí, por cierto, tenemos un stack, un tipo de estantería, si podemos decir, de lo que son los libros del pueblo, que se habló hace unos minutos atrás. Aquí les estoy mostrando que antes de la pandemia ya estaba colocando en ISU material relacionado con la salud, como es el tratamiento de la fiebre amarilla del 1885, creo, de Cayetano Colitoste. También el semanario de salud, el semanario de higiene al alcance de todos, que se llamaba Salud, la Salud, del 1883. Y también antes de la pandemia se colgó el primer anuario de la primera clase, tal vez, de la Escuela de Medicina. Como parte de ir colgando todo ese material en ISU, pues utilizando la tecnología del Google Custom Search, creó un buscador que tiene todo ese poder de Google para poder entrar dentro de los textos de todos esos recursos. Y esto es parte de una imagen de resultado de una de las búsquedas. Esa es la caja donde pueden buscar dentro de los textos, que ahora mismo son casi 4.400 recursos, y los acompaño aquí con otros repositorios que pues están disponibles de material puertorriqueño. 5, ¿verdad? Como dato, ¿verdad?, con mucho orgullo, al poco tiempo de levantar este espacio en ISU, pues el espacio fue recogido en el Handbook of Latino American Studies, que trabaja, entiendo que la Biblioteca del Congreso, y pues de verdad que... Y me enteré por una compañera bibliotecaria, yo ni... Entonces, a marzo 13 del 2020, que teníamos un proyecto de digitalización con poco dinero, cientos de recursos puertorriqueños colgados en las redes sociales, un nuevo motor de búsqueda de dichos recursos en la web. Y ahora, para lo que vinimos, el desempeño de estas iniciativas durante la pandemia. Aquí podemos ver agosto del 19, ven más o menos el uso, miren los picos que hace los primeros meses, febrero, marzo, abril de la pandemia, y aquí comienza entiendo, con un alza sostenido durante agosto del 20, que es cuando comienza, o sea, eso fue el año pasado.
De esto estamos hablando del tránsito de preguntas al servicio de referencia virtual. Es interesante que el año antes de la pandemia se recibieron en esa plataforma 164 preguntas. En el primer año de la pandemia, 772. Y esto es tan solo un indicativo porque no todas las preguntas entran por la plataforma, sino por el correo directo de los bibliotecarios. Y de marzo 20 del 2020 a agosto del 2021 se recibieron 1.029 preguntas, en la cual fueron contestadas por 65 bibliotecarios. De esos 65, 8 de la colección puertorriqueña vinieron a contestar el 39, el 40% de las preguntas. Y yo no le veo más explicación que en esa vinculación de esos bibliotecarios de colección puertorriqueña con los recursos digitalizados. Ahí se ve la diferencia entre lo que es el formulario electrónico y el chat. Por lo menos en Río Piedra preferían utilizar el formulario electrónico. Todas las preguntas iban dirigidas hacia investigación, tesis, etc. Ok, el desempeño de la digitalización durante la pandemia. Le di bien duro a lo que es divulgación en las redes sociales. Vemos aquí 2015 cuando comenzó el proyecto, 2016, 2017, este es el bajón de María, aquí 2018, más o menos un alza, un crecimiento sostenido, y aquí empiezan los primeros rascacielos, febrero, marzo del 2020, y aquí de febrero, todo el año pandémico. Definitivamente si uno tira una línea se ve el incremento. Durante la pandemia 2020, en coordinación con el Archivo Digital Nacional de Joseph Harrison, se duplicó el material a través de la digitalización de micropelículas. También se subieron el material que se pedía por referencia virtual, que como les digo, casi esto duplicó. Cuando empezó la pandemia estábamos como en 2.000 y ya estamos sobre 4.000 recursos colgados en el Internet. Algunas de las colecciones, Puerto Rico Ilustrado, que está en crecimiento, apenas tenemos los primeros 3 años. Otra revista de mucha ilustración, Carnaval. Gráfico de Puerto Rico, excepcional. Y aquí pues voy a repasar nuevamente lo del buscador, del contenido de ISU. Aquí hice una búsqueda sobre el Instituto de Medicina Tropical e Higiene para 1913 en el Puerto Rico Ilustrado. Me dice que hay algo el 25 de octubre y otro artículo el 1 de noviembre del 1913. Y aquí me encuentro un artículo de algunos de nuestros amigos del instituto. En aquel momento, 1913, Instituto de Medicina Tropical. Y aquí hay el amigo de Daniel Mora, el doctor Lackford, diciéndole a los campesinos que hay que usar zapatos porque si no se enferman. En esta visita en Utuado en el 1913, aparentemente ante la noticia que corrió por todos esos campos, se creó una cosa, un espectáculo nunca visto, una gran invasión de enfermos. Forma original que los enfermos graves eran conducidos al hospital para la asistencia médica. Nuestra visita al Instituto de Medicina en Utuado. Fíjense nuevamente, estos son recursos que si no están digitalizados no están en acceso, o sea, no tienen acceso muchísima gente. Y lo que se ha hecho es que esté en lugares donde realmente la gente está transitando, que son las redes sociales, para que esto no quede solamente entre los académicos, porque también el interés por la historia, el interés por la historia de la salud, no es solamente de los grandes recintos o profesores, nosotros, y esto es lo que promueve también la cumbre, es que más gente se interese por la historia de la salud en Puerto Rico y pueda seguir aportando en investigación. Bueno, para terminar, pregunta inicial, ¿estaba la colección puertorriqueña preparada para seguir ofreciendo sus servicios en medio de la pandemia del COVID? Esto lo va a contestar un usuario que me envió un comentario. Berniel,
Y es sobre una colección de la revista Quijote que subí, septiembre del 2020. Y dice, hay una entrevista a Llorén Torres muy interesante. No conocí esta revista hasta que usted la compartió en ISU, divulgación. Como investigadora sin biblioteca, porque estaba encerrada, a dónde investigar, ha sido maravilloso el poder contar con este recurso, acceso. A fin y al cabo, yo creo que lo logramos. Muchas gracias. Felicitaciones al profesor Javier Almeida, como colega y amigo, ¿verdad? Los felicito de corazón por el esfuerzo por democratizar el acceso a la información histórica y académica de diversa índole. Y se me ocurriría preguntarle, ¿verdad? Y comentar qué esfuerzo, porque está ahora mismo accesible gran parte de estas colecciones a través de ISU, pero tomando en cuenta los cambios que ocurren en el mundo digital, en estas plataformas, ¿qué precauciones o previsiones se han tomado, Javier, para, en el caso de que ISU, como tantas otras plataformas, desaparezca, ¿verdad? Pues que ese esfuerzo de documentación no se pierda y pueda migrarse. Bueno, primeramente, todos los recursos que están ahí, te diría cerca del 95% se pueden descargar. Así que cada descarga es una opción de salvaguardar ese recurso. Ya estamos en las pasadas semanas reuniéndonos con el director de la Biblioteca Digital Puertorriqueña, que es una plataforma institucional, y ya en los próximos días lo que han visto ahí del Puerto Rico Ilustrado se va a pasar a la Biblioteca Digital Puertorriqueña y así poco a poco las colecciones van a ir migrando allá. Pero como la luz de al frente es la que alumbra, ¿verdad? Y como yo decía, cuando comencé con esto, yo utilicé los recursos que yo tenía en la mano, literalmente, el celular. Con eso fue que yo empecé a digitalizar. Así que todas esas colecciones se van a ir moviendo poco a poco al repositorio institucional que es la Biblioteca Digital Puertorriqueña. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para el profesor? Bueno, muy bien. Si no es así, si no hay más preguntas. El doctor Rigao. Sin palabras. Yo creo que uno de los testimonios, no solo por email, sino uno de los testimonios puede ser las veces que antes de tu presentación ya había surgido eso en distintas ponencias que hubo en esta cumbre y digo, yo soy de los, todos aquí estamos agradecidísimos por esa labor, pero por supuesto hay muchísima gente más y te felicito no solo por la labor, sino por lo bien presentado que está esto y lo bien documentado, así que muchas gracias. Un fuerte el aplauso para el profesor Almeida Loufil, ejemplo de la profesión bibliotecaria y de su respaldo para la investigación académica y sobre todo histórica. Así que